Ya estoy aquí. ¡Ey! Estoy aquí. Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. De nuevo, porque es el segundo vídeo. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Belén Barge, y para aquellos que me conocéis, pues sigo siendo Belén Barge. Una cosa que se me olvidó decir en el otro vídeo es sobre de qué va a ir mi canal, y supongo que lo debería haber dicho en el otro vídeo porque era un vídeo de introducción al canal. Para mí este canal va a ser como un diario, un sitio donde pueda pues reflexionar y hablar y decir cosas que quiera decir o cosas que a mí me gustaría haber visto. Tengo varios temas preparados ya para antes de irme de Erasmus, entonces no va a haber tanta separación como en el vídeo anterior y este, porque hubo exámenes, TFG, viajes y al final no he podido grabar. Antes de empezar, tengo que decir que si la luz cambia es porque a Países Bajos no le ha llegado la memo de que es verano. Y como yo no tengo un estudio aquí de grabación que flipa y tal, me tengo que guiar de la luz natural, así que por favor que lo cambie. Ok, cosas que han cambiado desde el último vídeo. 1. Estoy enferma. Físicamente. Mental, pues todavía no me han hecho pruebas. Físicamente tengo mocos y tengo estudio taponado desde que volé de Grecia a Países Bajos. Entonces no me oigo mi voz muy bien, entonces no sé si estoy gritando o estoy hablando súper bajito. Cosa número 2 que ha cambiado es que ya no tengo 24 años, sino que tengo 25. Es lo que pasa cuando tienes un cumpleaños. Venga, ese cuarto de ciclo. Y por último, ya no tengo solo un tatuaje, tengo dos. Este ya lo habéis visto, que es el de Aleluya por mi abuela. No se enfoca, perdón. Este es el código postal de la residencia de estudiantes en la que estoy de Erasmus. Dicho todo esto, vamos con el vídeo. Creo que a estas alturas ya tengo intro, así que dentro intro. No hay intro. En este vídeo quiero hablar sobre las despedidas y también de un texto que escribió un amigo mío, que si lo queréis leer entero, que deberíais leerlo, voy a dejar un enlace en la descripción y os recomiendo que lo leáis. Para mí hay dos tipos de despedidas. Despedidas que sabes que van a pasar porque pues vienes de Erasmus, sabes que vas a tener que irte, y aquellas despedidas que no sabes que son despedidas porque no sabes que la última vez que ves a una persona es la última. Pero en este vídeo me quiero centrar en el primer tipo, en las que sabes que van a ocurrir y aún así son una mierda. Quiero hablar de esto porque yo creo que todo el mundo tuvo que despedirse de alguien o de algo alguna vez. Entonces es un tema muy relatable. Yo me fui de casa a los 18 años, aunque volví un año, pero bueno, eso ya lo voy a hablar en otro vídeo. Siempre he tenido que estar despidiéndome de mis amigos, de mi familia. También tuve una relación a distancia durante 2 años, así que también tenía que estar despidiéndome de esta persona. Antes de irme de Erasmus también me tuve que despedir de personas con las que había vivido 3 años en la universidad, y aunque yo sabía que los iba a volver a ver, no lo hizo más fácil. Esta ambulancia. Adiós. Aparte de estas últimas semanas he tenido que estar despidiéndome de gente todos los días. Personas con las que he convivido 10 meses o 6 o 5, pero personas que durante este año han sido una parte muy importante. Y la verdad está siendo increíblemente difícil. Todos los días es la última noche de alguien, pero sí que es verdad que me gusta pensar que si me cuesta tanto decir adiós es porque los momentos que viví con ellos han sido increíbles. Si no me costase decir adiós significaría que no lo he pasado bien. Sin embargo, las despedidas no siempre son con personas, también son con lugares. Cuando me despedí de Segovia hice un vídeo con mis amigos y con la ciudad entera, despidiéndome de ellos y también de la ciudad. Y el otro día estaba caminando por la calle de los bares de Groningen, las calles de los bares, y me iba fijando en cada bar y recordaba cosas que habían pasado en los bares y era como... tengo un recuerdo de todos estos sitios, lo difícil que es decir adiós a esto. Es increíble porque estando de Erasmus conoces a muchísima gente de todas partes del mundo y cuando se acaba no sabes si los vas a volver a ver, no sabes si los verás el año que viene, dentro de 10 años, si se acordarán de ti en 10 años, no sabes nada. El texto que escribió mi amigo habla del poder de las separaciones y os lo dejo abajo, por cierto, otra vez, lo voy a decir 40 veces, pero os lo dejo abajo. Este texto lo escribió en enero cuando teníamos que despedirnos de gente del primer cuatrimestre, que solo iba a estar un cuatrimestre. Habla de 2 tipos de separaciones,
las espaciales y las temporales, y de lo difícil que es sentir que faltan cosas por hacer, y lo difícil que es saborear los momentos del todo. Que cuando entras a formar parte de una persona, no quieres irte. Y habla, que me encanta esta parte, de lo importante que es hacer planes de futuro, de mantener la ilusión y de llevar a cabo esos planes. Me acuerdo de leer esa parte y decir la cantidad de veces que yo he dicho, bueno, nos vemos el verano o nos vemos de vacaciones, y al final no lo he hecho y digo, ¿por qué? Es lo difícil de las relaciones de amistad o de pareja a distancia. Aunque por otra parte, cuando ves a la otra persona es mucho más intenso porque sabes que es efímero y que no sabes cuándo vas a volver a ver a esa persona. Hablando de despedidas, mi amigo Charlie, que os dejo aquí su nombre en Twitter si lo queréis seguir, me recordó cuando nos despedimos por primera vez. A Charlie, o Carlos, lo conocí por Twitter. Después de hablar durante meses, vino a mi casa una semana. Y cuando lo dejamos en el aeropuerto al acabar el viaje, estábamos todos llorando porque no queríamos despedirnos, no sabíamos cuándo lo íbamos a volver a ver. Fue llegar a mi casa y me llama diciendo que había perdido el vuelo. Claro, yo preocupadísima, pero también súper contenta porque significaba que lo iba a volver a ver. Al final lo que pasó fue que el muy listo se equivocó de mes. Al coger el vuelo, entonces se quedó una semana y pico más en mi casa y ya. ¿Qué pasa? Que no todas las despedidas son así. No vuelves a ver a la persona una hora después de despedirte. Las despedidas son súper duras, sobre todo cuando las personas a las que dices adiós te aportaron tanto. Y lo peor de todo es que uno no se acostumbra a las despedidas. Te puedes despedir 40 veces de las personas que sigue siendo igual de doloroso que la primera vez. Y es todavía más difícil cuando no sabes si vas a volver a ver a las personas. No quería llorar. Y es que cuando hablamos de viajes o de etapas que sabes que tienen un final, siempre llega el momento en el que hay que cerrar el paréntesis. Y hasta aquí mi reflexión de hoy sobre las despedidas. Espero que os haya gustado y que haya tenido sentido, porque yo soy muy de hablar y de hablar y hablar. Por eso me he hecho el canal. Recordad que si queréis tenéis el link del texto de mi amigo, y muchas gracias, Sento, por dejarme usarlo, darme permiso para utilizarlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like si queréis, si no, pues no. Dejadme un comentario hablando de vuestras experiencias con las despedidas. Suscribiros al canal si queréis, si no, pues no os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.